Esto pasó hace poco y todavía estoy enojada. Literalmente, no puedo creer lo estúpida que fui, pero bueno, aquí va. Lo necesito fuera de mi sistema. Era lunes por la mañana, yo estaba en la oficina haciendo lo mío, cuando mi prometido, Javier, me llamó. No es algo que haga normalmente, así que ya eso me sacó de onda. Contesté y, antes de que pudiera decir algo, él soltó. Amor, necesito un favor enorme. Primero pensé que sería algo básico, como recoger algo del súper o lo típico. Pero no. Me pidió que cuidara a su hijo, Nico, durante una semana entera. Según él, Laura, su exesposa, tenía una emergencia médica grave y no podía hacerse cargo del niño. Por favor, amor, no tengo a nadie más. Es solo esta semana, te lo juro. Me quedé callada unos segundos. Nico y yo nos llevamos bien, pero nunca habíamos pasado tanto tiempo juntos. Además, el niño tiene epilepsia. O sea, no es como si solo tuviera que preocuparme de ponerle caricaturas y hacerle sándwiches. ¿Y si algo le pasaba? ¿Y si hacía algo mal? Pero Javier es bueno manipulando. Me empezó a decir que Nico necesitaba un lugar seguro, que confiaba en mí, que era temporal. Y, bueno, terminé diciendo que sí. Porque, claro, soy una idiota. Esa misma tarde, Javier llegó a mi casa con Nico. El niño traía una mochila medio empacada, con la ropa toda revuelta y una cara que partía el alma. No estaba enfermo ni nada, pero se veía apagado. Javier ni siquiera se quedó mucho rato para que nos acomodáramos. Me dio unas instrucciones rápidas sobre los medicamentos de Nico, me dio un beso y salió casi corriendo. Y gracias, amor. Te juro que te lo voy a compensar. Y desapareció. Así, literal. Los primeros días fueron agotadores. Nico es un buen niño, pero es muy callado y se notaba que no estaba acostumbrado a que alguien le prestara tanta atención. Se despertaba en la noche, me decía que tenía miedo, y yo me la pasaba buscándole cosas para distraerlo. Ah, y lo de la epilepsia. Dios, me tenía en un estrés constante. Javier me dejó unas instrucciones básicas, pero yo sentía que no tenía idea de lo que estaba haciendo. Lo raro empezó al segundo día. Mandé un mensaje a Javier diciendo que Nico estaba bien y que todo estaba bajo control, pero esperaba que, no sé, al menos llamara para hablar con su hijo. ¿Saben qué me respondió? Gracias, amor, qué bueno saber que todo va bien. Hablamos luego. Y ya. Nada más. Para el cuarto día, ya algo no me cuadraba. Porque, piensa en esto, si estás dejando a tu hijo con alguien, y sabes que no es tan sencillo cuidar de él, ¿no estarías más pendiente? Pues Javier no. Ni llamadas, ni mensajes. Nada. Esa noche, después de acostar a Nico, decidí revisar Instagram para distraerme un poco. Y ahí fue cuando todo explotó. Lo primero que apareció fue una foto de Javier, en la playa, con su exesposa. Sonriendo, como si estuvieran en un comercial de vacaciones. Un tiempo para reconectar y relajarnos, decía la descripción. Literalmente me quedé en shock. Estaba cuidando a su hijo, estresándome por cada pequeño detalle, mientras él estaba en un resort de lujo con Laura. No podía creerlo. ¿Emergencia médica? ¿En serio? Creo que ahí fue cuando mi cerebro hizo clic. Y no de una buena manera. Después de ver esa maldita foto en Instagram, no sabía si quería gritar, llorar o romper algo. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo me vio a los ojos, me dejó a su hijo y luego se fue de vacaciones con su ex? Y encima, me mintió en la cara. Emergencia médica, mis narices. Pero no podía perder el control porque, bueno, tenía a Nico. Y el pobre niño no tenía la culpa de tener a esos dos como padres. Así que respiré profundo, apagué el teléfono y traté de concentrarme en que él estuviera bien. Los primeros días cuidándolo habían sido difíciles. Nico es muy callado, casi demasiado para un niño de 8 años, pero después de un tiempo con él, te das cuenta de por qué. Es como si siempre estuviera en su propio mundo, preocupado o distraído, y luego recordé lo que Javier me había contado de su epilepsia.
Javier decía que su exesposa, Laura, era un desastre y que por eso él siempre tenía que intervenir para asegurarse de que Nico estuviera bien. Claro, en ese momento le creí. Pero ahora, viendo cómo era todo, no estaba tan segura de que ninguno de los dos realmente estuviera pendiente del niño. Por ejemplo, en la mochila que Javier trajo, las cosas básicas para la epilepsia estaban, pero ni un solo juguete, nada que lo mantuviera entretenido. Apenas un cambio de ropa decente. ¿Qué tan difícil era empacar mejor para su propio hijo? El tercer día, Nico tuvo una de esas ausencias. No sé si saben lo que es, pero básicamente parece que está mirando al vacío, como si se apagara por unos segundos. Es parte de su condición, según Javier, y no es peligroso si dura poco, pero verlo así me partió el alma. ¿Estás bien, Nico? Le pregunté después de que volvió a reaccionar. Sí, me dijo bajito, sin verme a los ojos. Ahí fue cuando entendí que este niño estaba acostumbrado a lidiar solo con estas cosas. ¿Qué tipo de padres dejan que un niño aprenda a lidiar con esto como si fuera normal? Lo más extraño era que cada vez que intentaba hablarle más de su papá o su mamá, cambiaba de tema. Como si no quisiera o no pudiera hablar de ellos. Por la noche, después de acostarlo, volví a revisar las redes sociales. No sé por qué lo hice, tal vez porque todavía no podía procesar lo que había visto antes. Y, claro, ahí estaba. Más fotos. Javier y Laura tomando cócteles, riéndose, disfrutando de la piscina. La rabia me subía por todo el cuerpo. ¿Cómo demonios podían estar ahí, jugando a ser una familia perfecta, mientras yo estaba aquí lidiando con todo esto? Y no era solo la mentira, ¿saben? Era la negligencia. Nico no merecía esto. Merecía tener a alguien que realmente lo cuidara, no a unos padres que lo trataban como un estorbo. El cuarto día por la tarde, me armé de valor y llamé a Javier. Quería respuestas. Quería saber qué demonios estaba pasando. Pero, por supuesto, no contestó. Le mandé un mensaje. No agresivo, pero directo. Javier, necesitamos hablar. Esto no está bien. ¿Y saben qué hizo? Nada. Ni siquiera se molestó en responder. Esa noche, mientras preparaba la cena para Nico, no podía dejar de pensar en todo lo que había pasado. Yo era la que estaba aquí preocupándome por él, la que estaba revisando sus medicamentos, la que estaba asegurándome de que no le pasara nada malo. Y ellos estaban de vacaciones, disfrutando del sol como si no tuvieran una sola responsabilidad en el mundo. Fue en ese momento que decidí que esto no podía seguir así. Nico no merecía esto, y yo tampoco. Esa noche, después de la cena, mientras Nico se entretenía viendo caricaturas, no pude evitar volver a mi teléfono. Estaba obsesionada, lo admito. No podía sacarme de la cabeza esas fotos de Javier y Laura. Sabía que revisarlas solo me haría sentir peor, pero tenía que entender qué estaba pasando. Abrí Instagram otra vez y ahí estaban. Más fotos. Ahora en un restaurante de lujo, brindando con copas de vino. Disfrutando del presente, decía el pie de foto. ¿Presente? ¿En serio? Me hervía la sangre. Era como si estuvieran burlándose de mí. ¿Cómo podían estar tan tranquilos mientras su hijo estaba aquí, dependiendo de mí para todo? Pero lo que más me dolía no era solo el engaño. Era Nico. Durante estos días, me di cuenta de lo desatendido que estaba. No era que fuera un niño problemático, para nada. Era tranquilo, educado, pero esa tranquilidad venía de algo más oscuro. Había aprendido a no molestar. A no pedir nada. A ser invisible. Lo que me rompió, lo que me hizo decidir que esto ya no podía seguir así, fue lo que me dijo antes de irse a dormir esa misma noche. ¿Crees que mi papá me va a llevar con él cuando vuelva? Lo dijo con una mezcla de esperanza y resignación, como si ya supiera la respuesta pero necesitara confirmarla. Sentí que se me encogía el corazón. Y no lo sé, Nico, respondí, porque no podía mentirle. Esa noche no pude dormir. Todo lo que pasaba por mi cabeza era que este niño estaba pagando las consecuencias de tener a dos adultos egoístas como padres. No podía resolver todos sus problemas, pero sabía que algo tenía que hacer.
Al día siguiente, después de llevar a Nico al parque para distraerlo un rato, me puse a buscar opciones. Sabía que no podía quedarme callada. No solo por mí, sino por él. Primero intenté contactar a Javier otra vez. Le mandé un mensaje diciendo que necesitaba hablar urgentemente con él, que algo sobre Nico no estaba bien y que debía volver inmediatamente. Por supuesto, me ignoró. Así que decidí dar el siguiente paso, llamé a servicios sociales. No fue una decisión fácil, créanme. Tenía miedo de estar exagerando, de que esto fuera demasiado. Pero luego pensé en Nico y en todo lo que había visto estos días. La mochila mal empacada, la falta de contacto de sus padres, su manera de actuar como si no tuviera derecho a necesitar nada. Cuando hablé con la trabajadora social, me sentí extraña. Como si estuviera traicionando a alguien, aunque no sabía exactamente a quién. Le conté todo, como Javier me dejó al niño sin mucha preparación, como me enteré de que estaban en la playa, y como Nico parecía descuidado emocionalmente. ¿Sabes si el niño tiene otros familiares cercanos? Me preguntó la mujer al otro lado de la línea. Ahí recordé algo que Javier mencionó una vez, la madre de Laura, la abuela de Nico, vivía en la misma ciudad que nosotros. Decidí buscarla. Encontrarla no fue tan difícil. La llamé, usando el número que había encontrado en los contactos de emergencia en la mochila de Nico. Fue una conversación incómoda, pero directa. Le expliqué quién era yo y lo que estaba pasando. ¿Y él me dejó a mi nieto y se fue de vacaciones con mi hija? Y dijo, con incredulidad. Se escuchaba furiosa. Le pedí que viniera a mi casa para hablar en persona y conocer a Nico. Cuando llegó, Nico corrió hacia ella y se abrazaron como si no se hubieran visto en años. Fue un momento agridulce. Por un lado, me aliviaba ver que alguien en su vida realmente lo quería. Por otro, no podía dejar de pensar en lo abandonado que debía sentirse para aferrarse así a su abuela. Ella y yo hablamos largo y tendido esa noche. Le mostré las fotos de Javier y Laura en la playa, y no hizo falta decir mucho más. Yo me encargaré de él, dijo con firmeza. Al día siguiente, con la abuela de Nico presente, llamé nuevamente a servicios sociales para actualizar la situación. Les dije que el niño estaba con su abuela y que ella estaba dispuesta a cuidarlo hasta que resolvieran qué hacer con los padres. Después de todo esto, finalmente recibí un mensaje de Javier. Fue una burla, honestamente. Amor, ya estamos volviendo. ¿Cómo está todo? No le respondí. Ya no tenía nada que decirle. Ok, chicos, acá es donde las cosas realmente se pusieron feas. Javier apareció en mi puerta la noche que regresó. Literalmente ni me avisó. Solo tocó la puerta como si todo estuviera bien y no hubiera pasado la semana en la playa con su ex mientras yo lidiaba con todo. Cuando abrí, ahí estaba él, sonriendo como si fuera un maldito héroe que acababa de volver de una misión importante. Amor. ¿Cómo estás? Me dijo con toda la tranquilidad del mundo, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, estaba a punto de perder los estribos. Pero, ¿saben qué? No iba a gritar. No quería darle el gusto. No me llames amor, le solté, mirándolo fijo. Se quedó paralizado. Ni siquiera supo cómo reaccionar al principio. Y claro, yo lo dejé masticar su incomodidad un rato antes de empezar. ¿De verdad tienes el descaro de venir aquí y actuar como si nada? Le dije, cruzándome de brazos. ¿Pensaste que no me iba a enterar? Ahí fue cuando se dio cuenta de que yo sabía. Su cara lo decía todo. Ni siquiera intentó negarlo, lo cual me enfureció aún más. Y mira, no es lo que piensas, empezó a decir, con esa voz que usan las personas que saben que están metidas en un lío pero no saben cómo salir de él. Levanté la mano para callarlo. No me salgas con eso, Javier. Le grité, porque ya no podía más. Estuve callada toda la semana, pero ahora no iba a aguantarme nada. Vi las fotos, Javier. Tú y Laura en la playa, tomándose selfies como si no tuvieran responsabilidades. ¿Creíste que no me iba a enterar? Ahí intentó defenderse. Laura y yo necesitábamos tiempo para hablar. Casi me reí en su cara.
¿Hablar? Le dije. ¿Qué clase de padres abandonan a su hijo para irse de vacaciones y hablar? Porque eso fue lo que hiciste, Javier. Abandonaste a Nico. Ni siquiera te molestaste en llamarlo, y no me vengas con excusas porque, honestamente, ya no me interesa escucharlas. En ese momento, su actitud cambió. Pasó de estar a la defensiva a tratar de hacerse la víctima. Mira, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿ok? Me dijo, como si eso fuera suficiente. Ahí sí me calenté. ¿O lo mejor que puedes? Y le respondí, sintiendo cómo me hervía la sangre. Lo mejor que puedes sería estar aquí, cuidando de tu hijo, no usándome a mí para que tú puedas escaparte con tu ex. No respondió nada, porque ya no tenía nada que decir. Después de un rato, lo único que salió de su boca fue: ¿Dónde está Nico? Con su abuela, le dije, mirándolo directo a los ojos. Su cara cambió por completo. De repente parecía asustado. ¿Qué hiciste? Hice lo que tú no hiciste, Javier. Llamé a servicios sociales. Les expliqué todo, que me dejaste al niño sin decirme la verdad, que estabas fuera, y que él necesitaba estar con alguien que realmente se preocupara por él. Se quedó en blanco. Literalmente no sabía cómo reaccionar. No tenías derecho a hacer eso sin decírmelo. Me gritó finalmente. Ahí fue cuando lo eché. ¿Derecho? ¿De verdad me estás hablando de derechos? Tú me usaste, Javier. Me mentiste, abandonaste a tu hijo, y ahora vienes aquí exigiendo derechos. No, vete. Vete y no vuelvas. No discutió más. Agarró sus cosas y se fue. Y cuando cerré la puerta detrás de él, me derrumbé. No porque estuviera triste por perderlo, no me malinterpreten. Me derrumbé porque sabía que esto iba a quedarse conmigo por mucho tiempo, y porque Nico merecía algo mucho mejor que lo que yo le podía dar. Cuando cerré la puerta detrás de Javier, me quedé parada ahí un rato. No lloré, no me enojé más. Solo sentí un vacío. Como si alguien hubiera apagado las luces dentro de mí. No sé cómo explicarles, pero una parte de mí seguía pensando, ¿hice lo correcto? Sé que suena estúpido después de todo lo que pasó, pero la culpa es así. Me había involucrado tanto con Nico en esos días que sentí que lo estaba abandonando al entregarlo a su abuela. Pero luego me recordé que yo no podía salvarlo. No podía ser su madre, no podía ser quien reparara el desastre de esos dos. Eso no significa que no me duela. Hasta ahora sigo pensando en él. En cómo me miró esa última vez antes de irse con su abuela. Me abrazó tan fuerte que sentí que se aferraba a mí como si no quisiera soltarme. Eso partió mi corazón. Pero también sé que hice lo que era mejor para él. Su abuela me lo dijo cuando se lo llevó. Voy a cuidar de él. No te preocupes. Y quiero creerle. Quiero pensar que Nico finalmente tendrá a alguien que esté realmente ahí para él, que lo ponga primero, como merece. En cuanto a Javier, no he sabido nada de él desde esa noche. Supongo que eso es lo mejor. No creo que haya algo que pueda decirme para justificar lo que hizo. Ahora estoy aquí, intentando reconstruir mi vida. Me di cuenta de que ignoré muchas señales de alerta durante mi relación con Javier. Me decía a mí misma que estaba siendo demasiado exigente, que tenía que entender su situación, pero al final, me di cuenta de que solo me estaba conformando con menos de lo que merezco. Y si hay algo que aprendí de esto, es que no se puede salvar a alguien que no quiere ser salvo. Ni a Javier como pareja, ni a Laura como madre. Lo único que podía hacer era proteger a Nico, y eso fue lo que intenté hacer. No sé si esta historia les deja algo, pero para mí fue una llamada de atención. Si alguien te muestra quién es realmente, créeles. Créelo la primera vez. Y bueno, si esta historia te atrapó tanto como a mí mientras la contaba, no olvides suscribirte a Ecos de Historia. Es el mejor lugar para descubrir relatos como este, llenos de giros, emociones y reflexiones que nos dejan pensando. Déjanos un comentario, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Alguna vez te han puesto en una posición así? Me encantaría leer lo que piensas. Dale like si crees que esta historia merece ser escuchada,
Y compártela con alguien que también ame los relatos reales y llenos de intensidad. Nos vemos en el próximo video, porque siempre hay más historias que contar en Ecos de Historia.